comunicándonos nuevamente con la gente del Instituto Argentina Grande. En esta oportunidad hablamos con Natalia Torres, que tiene la amabilidad de atendernos. Hola Natalia, buenas tardes. Acá Mauricio Israel y Leo Rodríguez, quien te saluda desde la Freeway. Te damos la bienvenida al programa. Buenas tardes. Hola Mauricio, hola Leo. Gracias por atendernos, Natalia. Contanos un poco de este monitor de alertas democráticas que han desarrollado desde el instituto. Primero, contanos un poco cómo funciona este monitor y después saber qué resultados está dando, ¿te parece? Dale, mira, la verdad es que nosotros empezamos a identificar alguna preocupación en realidad en relación al tema de la calidad democrática, y esa preocupación se ve también acompañada por algunas mediciones, como es la de las variedades de democracia que desarrolla la Universidad de Gotemburgo en Suecia, y ahí lo que aparece en esa medición es que la Argentina cae algunas posiciones y registra un deterioro en lo que ellos denominan como un proceso de autocratización. ¿Qué significa esto? Que en las distintas dimensiones, variables, indicadores que miden, que son como 500 indicadores, hay un retroceso en lo que es la vida y la calidad democrática de la Argentina. Entonces, identificado este problema y compartido también con algunos informes que empiezan a salir de algunos organismos internacionales, como es la Relatoría por la Libertad de Expresión de la OEA, o los informes de Amnistía Internacional, o los informes de organizaciones locales, ¿no? Amnistía Internacional Argentina, ADEPA, FOPEA, el CELS. Empezamos a identificar ahí que hay una preocupación sobre distintos temas. Y lo que tratamos de hacer fue decir, bueno, vamos a hacer reportes mensuales donde identifiquemos alertas, incidentes, situaciones que creemos que son problemáticas en los mismos términos que este índice de variedades de democracia mide, como es la calidad democrática en el mundo, y documentarlos. ¿Y por qué esto? Porque nos parece que es importante ir dejando registro, ir documentando las situaciones que a veces el deterioro puede ser algo muy sutil, aunque no nos damos cuenta, pero que si empezamos a registrarlo, poder ir demarcando como si fuera una línea imaginaria de decir, che, acá no deberíamos pasar por acá. O sea, acá hay que reflexionar acerca sobre las situaciones, diferentes situaciones que creemos reportan una gravedad institucional, democrática, y ese queremos que sea nuestro aporte. Ir documentando, ir dejando registro de estas situaciones que tenemos que mirar, tenemos que estar en alerta, porque también la democracia tiene formas de responder frente a esas cuestiones. Ahí está un poco el panorama. Ustedes plantean un semáforo, ¿no? En esas líneas peatonales que hay que frenar, digamos, en ese semáforo, de las que no se pueden atravesar, y marcan bastantes puntos. Hablan de libertad de expresión, hablan de estos avances sobre los derechos laborales. Contanos un poquito las características de estos distintos indicadores que van tomando. Mira, la verdad es que identificamos bastantes más, pero decidimos marcar los 6 que en este mes, durante el mes de mayo, sí, nos parecieron más problemáticos. Un grupo de alertas y de incidentes tienen que ver con el tema de libertad de expresión, justamente con la regla que trabaja la variedad de democracia de libertad de expresión, y que ahí vimos una serie de hechos que nos preocuparon. Una, son todas cosas, digamos, no es que no son hallazgos en el sentido de que estamos contando algo que ustedes no sepan, sino solamente ponerlos en relación a determinadas variables que se miden para calificar la calidad de la democracia. Estas son las denuncias judiciales que se hicieron a los periodistas, a Arely Jalad, a Carlos Pagni y a Viviana Canosa, que ahí creemos que hay una situación conflictiva en la relación de que impone un costo a
a expresar opiniones que son discordantes con lo que es el rumbo del gobierno nacional. Estas demandas judiciales claramente lo que generan es cierto amedrentamiento al libre ejercicio de la actividad periodística. En la misma línea van estas restricciones que se impusieron para los periodistas que se desempeñan en la Casa Rosada, que también creemos que ahí no solamente hay un tema de limitar el ejercicio de la actividad periodística, sino también lo que es la rendición de cuentas o al acceso a la información sobre la gestión gubernamental. Nos parece que ahí hay varias cosas que están en juego. Y por último, también en ese grupo de temas, nos llamó la atención este anuncio, este descubrimiento que publicó Alcona Damón en La Nación sobre el plan de inteligencia que da cuenta de actividades de espionaje a opositores o a periodistas que se manifiesten de manera opositora. Ahí creemos que claramente hay un límite que hay que demarcar y que además, después de ese hallazgo, el periodista Alcona Damón fuera amenazado y fuera su teléfono, trataron de hackear su teléfono, etc. Ese es como un gran grupo que es libertad de expresión. Por otro lado... Sí, que son, como vos decías, ¿no, Natalia? Es información que todos tenemos encima, pero cuando uno la compacta, la agrupa en este contexto que vos le das, suena más rápido la alarma, parece, ¿no? Tal cual. Y de nuevo, esto es mayo. O sea, no estamos... Digo, yo recién nombré acceso a la información. El año pasado salió un decreto, el 780 del 2024, que es muy preocupante, que limita mucho el ejercicio del derecho a saber en la Argentina. Limita por un DNU una ley. Y digo, pues de nuevo, o sea, estamos con estas alarmas de mayo, no nos metimos hacia atrás. Está bien. Pero sí, empieza a tener sentido como una costura de marcar, acá hay cosas que están pasando, ¿no? Después, ¿qué otras áreas? Después las otras que marcamos, una que, bueno, hoy nos encontramos con una respuesta por parte de la justicia, pero ese DNU que limitaba el derecho a la huelga, nos parecía que era un tema muy importante en relación a lo que es cuán robusta queremos que sea nuestra sociedad civil, una sociedad civil que se organiza a través de sindicatos, a través de organizaciones de la sociedad civil, de mutuales, o sea, y ahí había una clara restricción, pero bueno, hoy una buena noticia que es que la justicia dejó sin efecto ese decreto. Eso nos parecía también que era un punto importante. Otro tema que marcamos como relevante es la limitación al derecho a la protesta, que es todo lo que vemos todos los miércoles, y no solamente los miércoles, pero digamos en los miércoles en la represión sostenida en las marchas de los jubilados, el uso totalmente desproporcionado de las fuerzas, no solamente frente a los jubilados, sino también frente a los periodistas. Está el caso de Grillo, que todavía está internado. La semana pasada hubo agresiones también muy violentas frente a este periodista, Antonio Becerra, que es el que había sacado, ¿se acuerdan? En todo el caso el de la foto a Caputo, ¿no? Exactamente. Ahí nos parece que hay un retema también con el tema de protesta. Y después otro tema que marcábamos, que nos parecía de gravedad, hay algo que es muy importante dentro de lo que es esto de la calidad democrática, que es si las elecciones son libres y limpias. Y el hecho de lo que vimos de esta alteración de el uso, la creación por inteligencia artificial de un video falso, adjudicándole a una candidata, robándole su imagen, es un intento muy fuerte de distorsionar la libre competencia en el ámbito electoral. Eso también nos llamó la atención. Eran dos videos, ¿no? El de los Penato y el de Macri. Sí. Creemos que es una novedad realmente esto. No había ocurrido en la vida, o sea, son cosas que empiezan a aparecer que son bastante extrañas.
Y el último punto, no tengo ahí el apunte para mirarlo, pero el último punto era el tema de los fondos reservados de la CIDE, que es una nueva reasignación de fondos. No sé si se acuerdan que el año pasado hubo toda una discusión en relación a este tema. Sí, por un DNU. El Congreso lo trató, lo derogó el presidente. Exactamente, fue al Congreso, salió el DNU y después se bajó en el Congreso. Ahora lo sacaron por una decisión administrativa, cosa de que no tiene revisión parlamentaria. Y esto es importante, explicar que todo lo que es la gestión de la inteligencia es controlada, dado que tiene determinadas características por las cuales hay un umbral de secreto admisible, digamos, en relación a estos temas, pero justamente porque existe ese umbral, requiere control parlamentario y está la bicameral de inteligencia, que es la que hace ese seguimiento. Entonces, hacer una reasignación sin la intervención del Congreso es algo de gravedad también. Y acá lo sacan por una decisión administrativa, y en este punto creemos que ahí el límite que se está cruzando es el de rendición de cuentas y el de poder tener una administración transparente, ¿no? Esos son un poco los temas que fuimos viendo. Impresionante que en este bombardeo de cosas que tiene el gobierno nacional, nosotros acá repasamos a diario las noticias, pero acumuladas así y por segmentos, como te decía antes Natalia, lo pone en perspectiva el informe y nos hace reflexionar bastante, ¿no? de en qué situación democrática, institucional, de derechos ciudadanos nos encontramos, ¿no? De qué fragilidad cada vez se va volviendo más frágil esa situación de ciudadano de derechos, ¿no? Ese es un poco el sentimiento que me queda de escucharte. Y quiero sumar algo, que es, la verdad es que además es muy... el ritmo de todo esto es muy veloz. O sea, ahora ya arrancamos junio, empezamos a mirar junio y ya tenemos una situación que es muy compleja, que es, la menciono porque realmente me llamó mucho la atención, que es el ataque a este chico Ian, sí. Que de nuevo es el costo de oponerse, ¿no? Elevar el costo de poder decir algo libremente en un debate público es algo también preocupante. Entonces, ¿qué pasó? Es la misma situación, digamos, la discusión de Darín, que también, digamos, el costo fue altísimo, pero acá estamos hablando de un menor con autismo y que es tratado de esta manera, con esta crueldad. Me parece que, bueno, nada, me parece que es necesario poder decir, poder ir marcando los límites y a partir de esa demarcación poder construir una resistencia para defender nuestros 40 años de democracia. Estamos conversando con Natalia Torres, ella es parte del Instituto Argentina Grande, hoy hablando de este monitor democrático, este semáforo con alertas que están armando. Hacen varios trabajos, hace poquito habíamos hablado con Candelaria Rueda, que nos hablaba del índice de trabajo desprotegido. Que también nos interesó mucho el tema, cómo van generando estos indicadores desde el instituto que nos están haciendo reflexionar un poco este momento con un gobierno nacional que avanza en todas las áreas, ¿no? En el caso del empleo, en el caso de la realidad económica y en este caso, como nos plantea Natalia, el deterioro democrático, cómo se ve expresado en distintas áreas. Vos decías, arrancamos junio con varias violencias más. Hoy arrancamos acá en el límite de La Matanza y Capital con represión a trabajadores de lo que es La Salada, así que ya van a tener para empezar a incluir varios casos más en el próximo semáforo. Sí, es estar atentos, ir mirando y también ir ponderando, digamos, cuáles son los casos que creemos son más significativos para poder pensar este tipo de situaciones. Pero sí, me parece que
que creo que es un aporte valioso, apuntamos a eso, porque es poder empezar a ponerle palabras a las cosas que van ocurriendo, tipo como si fuera un goteo, pero que bueno, que en algún momento esto, ¿no? De ver a la Argentina de repente entre los países que están en un indicador como en proceso de autocratización, fue como una imagen fuerte. Dijimos, bueno, vayamos a explicar esto. Y Natalia, ¿y esto en tu opinión o de la organización, no sé si lo tienen visto en conjunto, cómo están evaluando la reacción de las fuerzas políticas, las que tienen representación parlamentaria, las que no, o están viendo una reacción más rápida en la sociedad civil? ¿Cómo afectan estos temas en la dirigencia? ¿Ven alguna reacción interesante o hoy decíamos hay un poco de confusión generalizada, pareciera, en muchos dirigentes, en muchos actores de la sociedad? Está buena la pregunta. La verdad es que hay algo de este ritmo que imprime el gobierno nacional que genera como una complejidad para concentrar los esfuerzos como en una resistencia ordenada, no sé cómo explicarlo, pero realmente aparece un tema y hay que responder a eso, y después aparece el otro, y eso fue desde el principio del gobierno, y ahí hay una complejidad. No sé si comparten esta visión, pero la verdad es que... Sí. Es un bombardeo, ¿no? Constante, ¿no? Constante. Y es difícil, digamos, toda esa primera etapa de lo que fue el DNU 70, digo, que fue como, bueno, con casi una reforma constitucional dentro de ese DNU. Sí. Entonces, ahí yo creo que hay una complejidad. En el medio de esa complejidad, identifico que este miércoles va a pasar algo que me parece que es interesante, me parece que es interesante porque creo que es novedoso, que es, ya venimos viendo las marchas de los jubilados como un escenario que pasó a ser parte de la agenda semanal. Los jubilados y las jubiladas dando muestras de un testimonio de resistencia muy, muy admirable realmente, a pesar de todo lo que han tenido que vienen soportando de esta represión absolutamente desproporcionada, pero están ahí y dan esa muestra. Pero este miércoles ocurre que no solamente son los jubilados, son los trabajadores del Garraham, son los trabajadores de ciencia y tecnología, son las mujeres, las diversidades que no van a ir mañana el 3 de junio por los 10 años desde que empezó Ni Una Menos, sino que lo van a hacer el 4. Y ahí me parece que hay algo interesante, porque hay como una articulación nueva, digamos, como si fuera cada una de esas demandas tienen una potencia propia, pero cuando se articulan, yo creo que probablemente esas demandas tienen mayor fuerza. Entonces, me parece que ahí hay algo novedoso y que me parece que es interesante, y que ese nudo, que ese nudo sean los jubilados, me parece algo muy lindo, en el sentido de ir y de acompañar. Me parece que es interesante como novedad, digamos, frente a todo esto. Está buena esta reflexión que haces, Natalia, y sin lugar a dudas este miércoles las calles van a encontrar a muchos sectores golpeados por las políticas del gobierno nacional, con los que más crueles ha sido, ¿no? Discapacitados, jubilados, Garraham, científicos, y por el otro lado, la calle estará activa, pero también el Palacio parece que empieza a gestionar. Está convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados una sesión donde estos temas van a estar adentro del Parlamento. Veremos si se logra el quórum y
y qué resultados da de avanzar en alguno de esos proyectos, pero me parece que empieza a cambiar algo, ¿no? En el clima social, los límites que atravesó el gobierno con la crueldad, como vos decías, estos últimos días, con los sectores que eligió atacar, manosear, ensuciar, me parece que hay un límite que empieza a hacerse más palpable. Totalmente, y si me permitís un comentario más en relación a eso, yo creo que nosotros, nosotres, durante mucho tiempo vimos el avance de los discursos de odio, los discursos estigmatizantes, discriminadores. Eso avanzó, creció, como que en algún momento eso fue decible decir cosas en el espacio público que no hubiéramos esperado en otro momento, y eso se volvió expresión política, fue como pasó a ser una opción política, y lamentablemente hoy el odio es contenido de la política pública, y eso tiene efectos muy graves, muy devastadores para lo que es la vida comunitaria. Digo, una cosa que me olvidé mencionar de las alertas es la eliminación de los 13 programas en relación a temas de género, que hay una cuestión muy ideológica en relación a ese tema, pero que tiene una alteración muy grave en términos de protección igualitaria, ¿no? Pero creo que esto es parte de que el odio ha sido pasó a ser el contenido de la política, y eso es grave porque las autoridades públicas tienen una responsabilidad en relación al uso de la palabra, de qué manera alientan la convivencia democrática, y acá creo que también hay algo que es para mirar y para observar y para estar muy atentos. Natalia, gracias por este rato, gracias por las reflexiones, y invitamos a todos y todas los que estén interesados en conocer un poco el informe. ¿Dónde lo pueden hacer? En la página del Instituto Argentina Grande, ya poniendo eso directamente entran y ahí va a estar el documento disponible. Entre otros, ¿no? Como vos nombrabas, el de trabajo desprotegido, obviamente hay otras cosas, pero está este ahora también. Buenísimo. La última, y ya no te molestamos más, ¿van a ir editando mes a mes este semáforo? Sí, exactamente. Mensualmente vamos a estar lanzando qué es lo que vemos. Buenísimo, entonces seguramente estemos chusmeando el próximo mes a ver en qué luz tenemos este semáforo. Gracias. Buenísimo. Por este rato, Natalia. Gracias a ustedes, muy amables. Natalia Torres, integrante del Instituto Argentina Grande, presentándonos el semáforo de alerta democrático, el deterioro democrático en la Argentina, el tema de estudio. Interesante charla, interesantes reflexiones, y como siempre invitamos a visitar la página del Instituto Argentina Grande.